¿Qué te gustaría descubrir en esta clase que te ayude a sentir más confiado, confiada para preparar un examen de ingreso a la carrera de ingeniería? ¿Te has preguntado cuáles son las herramientas claves que necesitas conocer para poder encarar este examen? ¿Cómo te sentirías vos si tuvieras un acompañamiento personalizado, una guía que te explicara paso a paso cuáles son los obstáculos y las dificultades con las cuales te vas a encontrar en esta carrera y cómo vas a hacer para superarlo? Bienvenidos, esto es FIMU, Física, Ingeniería y Matemática Universitaria. Mi nombre es Eduardo Ramírez y soy el fundador de la Academia Educar. En esta masterclass vamos a comenzar a trabajar sobre los primeros pasos de lo que es la carrera de ingeniería, cuáles son los elementos, los requisitos que uno necesita para poner un examen de ingreso. Antes de continuar, yo te quiero dar las gracias por estar ahí, te quiero dar las gracias por haberte tomado tu tiempo y detenido toda tu tarea para poder escuchar esta masterclass. Muchísimas gracias por eso. ¿Qué vamos a descubrir en esta masterclass? Primero, ¿en qué consiste un examen de ingreso a la carrera de ingeniería? ¿Cuáles son las materias que intervienen en este proceso? ¿Cómo vamos a hacer para rendir un examen de ingreso? ¿Cómo nos vamos a preparar? ¿Cuál va a ser el orden de materias que nosotros vamos a trabajar? ¿Qué tenemos que evitar cuando vamos a rendir un examen de ingreso? ¿Qué cosas no tenemos que hacer? ¿Y por qué es importante prepararse con tiempo en un examen de ingreso y por qué es importante el entrenamiento? Antes de continuar, le quiero contar un poquitito quién soy. Mi nombre es Eduardo Ramírez, como le dije, soy técnico en industria de la alimentación, soy ingeniero mecánico, soy profesor de matemáticas y también hizo una especialización en neuroeducación. Como le contaba al principio, yo soy el fundador de la Academia Educar. Hace más de 20 años, prácticamente 25 años que me dedico a la enseñanza particular. Tengo una academia que se trabaja de manera presencial, pero desde hace unos años estamos trabajando de manera online. Así que muchos estudiantes han pasado por la academia, eh, ya muchos son profesionales, y entonces esto es lo que a mí también me hace avanzar y seguir tratando de ayudar a otras personas a que puedan también seguir formándose y realizar la carrera de sus sueños. Hoy vamos a ver 6 perlas. La primera perla es cuáles son los primeros pasos para la carrera de ingeniería. ¿Cuál es el orden, como le dije hoy? ¿Qué materias tienen que estudiar? ¿En qué consiste? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta? ¿Y qué cosas no tengo que hacer? La segunda, la segunda perla tiene que ver con los cimientos. ¿Sí? Los cimientos tienen que ser fuertes y por eso vamos a arrancar de lo que es la aritmética en la parte matemática, porque nuestros cimientos tienen que ser fuertes. La tercera perla tiene que ver con los sistemas. Básicamente en esa parte se trabaja lo que es el álgebra y entonces ahí le explicamos específicamente en qué consiste el álgebra y qué diferencia entre con la parte de la aritmética. La otra perla tiene que ver con lo que es la física, la física en acción sería, ¿no? De ahí vamos a trabajar con 3 ramas que es de la física, que son las principales para todas las carreras de ingeniería. La quinta perla tiene que ver con la simulación de los exámenes. Nosotros hacemos exámenes que tienen que ver, ponemos a los estudiantes en un contexto casi real de examen, donde controlamos sus tiempos y le damos exámenes similares a lo que van a tener en cualquier carrera de ingeniería, no importa la rama que elijan. Y la última es una recapitulación de todos los conceptos que vamos a trabajar a lo largo de esta masterclass. Mary Kay dice que todo obstáculo es una oportunidad disfrazada. Entonces, nosotros, ¿por qué pusimos esta idea, ¿no? Que nosotros vamos a encontrarnos con obstáculos. Cualquier carrera universitaria no es una cuestión lineal, ¿sí? Siempre tiene, a veces se crece más rápido, a veces un poquito más lento, pero esos obstáculos nos tienen que servir a nosotros como oportunidad para el siguiente paso. Y como todos tenemos una historia para contar, yo quiero contar la mía. Cuando terminé el colegio secundario, sabía 4 operaciones básicas
sumar, restar, multiplicar y dividir, pero quería estudiar ingeniería. Eh, Esa situación rápidamente me pasó factura porque mis compañeros comenzaron a avanzar en la carrera y yo me comencé a quedar. Y eso me comenzó a frustrar. Así que prácticamente perdí el año porque no entendía, no sabía, no había forma que yo pueda, porque había mucho conocimiento anterior que yo no había adquirido y por lo tanto no podía avanzar. Eso me frustró, al principio hasta pensé en dejar la carrera, pensé que no era para mí, pero después cambié de actitud y cuando cambié de actitud mi vida cambió, porque me puse a trabajar en lo que me faltaba. Primero fortalecer lo poco que sabía, esas 4 operaciones básicas, fortalecí bien eso y comencé a avanzar en otras carreras, en otras áreas de la matemática. Cuando comenzó el siguiente año, me comenzó a ir mucho mejor porque estaba mejor preparado. Ya mi nombre estaba en la lista de los aprobados que se cuelga generalmente se cuelga así en los pizarrones de la facultad donde todo el mundo puede ver y me hace sentir la verdad que verdaderamente bien poder estar en ese cuadro, entre los aprobados. Tanto que eso me fortaleció más y comencé a amar la matemática, comencé a amar la física. Y cuando terminé la carrera de ingeniería, estudié el profesorado de matemática para poder enseñar justamente a otros estudiantes y poder ayudar para que no le pase lo que me había pasado a mí. Y cuando terminé el profesorado de matemática, sentía que me faltaba algo del cerebro, porque esta es nuestra herramienta fundamental, cómo aprende nuestro cerebro. Y entonces comencé a estudiar la carrera de neuroeducación, neurociencia y neuroeducación, que la neurociencia es la neurociencia aplicada a la educación. Y eh, me pude formar en esa disciplina y algunas cosas luego le voy a mostrar a lo largo de esta masterclass y a lo largo del taller si nos podemos encontrar ahí. ¿Cuál es el objetivo específicamente de esta masterclass? El objetivo es contarles cuáles son las materias, como le dije, y por dónde comenzar, qué cosas tengo que hacer, qué cosas no tengo que hacer y cuál es la actitud fundamental para poder aprobar cualquier examen de ingreso. ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? Hoy no solo vamos a hablar de matemáticas, también vamos a hablar de lo que nos pasa a nosotros como estudiantes cuando somos estudiantes, que somos personas, que sentimos, que tenemos que tratar de tener una alta tolerancia a lo que es la frustración, cuando nos va mal, qué hacemos con nuestras emociones, cómo nos sentimos, cómo retomamos esos momentos, qué tenemos que hacer para poder tener una vida tranquila, una vida con obstáculos, pero aprendiendo también a superarlos porque la vida es así, en cualquier carrera universitaria también lo es. La preparación es fundamental. ¿Qué cosas tengo que fortalecer de lo que sé y qué cosas tengo que aprender de lo que no sé? Siempre explicándole que siempre es un aprendizaje en el orden de lo más sencillo hasta lo más complejo. Y que como todo gran logro siempre empieza con pequeños pasos. Y el pequeño paso que yo tengo que dar primeramente es mi actitud ante el nuevo saber, mi actitud ante el nuevo desafío. ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Cómo voy a enfrentar? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta cuando me surge una situación, un problema? Me fue mal en un examen, porque eso puede pasar. ¿Qué cosas hago? Pero la actitud es de aprender, volver a insistir, no decaer. eh, no pasa nada a veces si por ahí en algunas situaciones no nos va tan bien, entonces reforzar lo que nos falta. Pero la actitud básicamente es de aprendizaje, de declararnos aprendices. Todo el tiempo declararnos aprendices. ¿Cuáles son los beneficios de asistir a un taller que nos prepare? Lo que nos hace es ganar tiempo, nos hace sentir más tiempo. ¿Por qué? Porque justamente no quiero que le pase lo que me pasó a mí, que perdí un año y un poquito más tratando de recuperar todo lo que no sabía. Otra cosa es que voy a llegar confiado a un examen, que no voy a llegar menos estresado, voy a estar mucho más tranquilo y tengo muchísimo más probabilidad de aprobar un examen que si no me preparo. Y nosotros tenemos que ver, digamos, qué cosas vamos a ver acá. Hay dos ramas que son fundamentales, como le vengo diciendo, la matemática y la física. La física y la matemática están en todos los aspectos de nuestra vida. Fíjense por qué flota un barco, por qué vuela un avión, cómo puedo poner un satélite en el cielo. Todo eso tiene que ver con la matemática y la física. ¿Sí? Preguntas que se hacían los más difíciles de lograr en matemático que después terminaron resolviéndola.
Dentro de la rama de la matemática vamos a estudiar la aritmética, como le dije, y el álgebra. La aritmética es exclusivamente las operaciones concretas con números, naturales, enteros, racionales. Operaciones serían suma, resta, multiplicación, división, raíces, potencia, porque le dije que nuestro cimiento debe ser sólido, debe ser fuerte. Lo que sí es el álgebra, que es una operación, una expresión algebraica, es una combinación de letras y números que también nosotros vamos a trabajar fuertemente en esto para poder afianzar estas dos ramas de la matemática. Y ahí estarían todo lo que son las ecuaciones, los sistemas de ecuaciones, es decir, todo lo que son las combinaciones con letras y números. Lo que sigue es la geometría. Vamos a estudiar todo lo que son las figuras, a través de calculando sus áreas, sus perímetros, las unidades, cómo se calculan, también los volúmenes, los cuerpos, y seguidamente vamos a trabajar también con todo lo que son las funciones, funciones polinómicas, funciones cuadráticas, funciones cúbicas, funciones lineales. Las funciones sirven básicamente para predecir el comportamiento, para predecir el comportamiento, por ejemplo, del crecimiento económico, del crecimiento poblacional, sirve para predecir las funciones. Y también algo muy fundamental para cualquier carrera de ingeniería, que es la trigonometría. La trigonometría también va a estar presente a través de lo que es el estudio de triángulos rectángulos y triángulos oblicuángulos y situaciones problemáticas que vamos a resolver con nuestro acompañamiento en este proceso de esta masterclass y en los talleres que vienen a continuación. La rama de la física que vamos a ver dentro de la rama de la física es la cinemática. La cinemática lo que hace es estudiar el movimiento de los cuerpos y acá sin interesar la causa que lo produce. Acá vamos a hacer un pequeño experimento que es, por ejemplo, esta hoja y este papel, ¿sí? Que es la misma hoja. Fíjense que lo que hice es agarrar la hoja, la doblé. A ver, tomamos otra hojita. A ver acá. Fíjense, para hacer más concreto. Es la misma hoja, esta hoja y esta otra hoja, ¿sí? Así. Ahí está la cámara. Bien. Lo que voy a hacer es, voy a doblar esta hoja. Entonces la pregunta que yo les voy a dejar es, si yo tiro las dos al mismo tiempo, este bollito de papel y la hoja al mismo tiempo, del mismo lugar, ¿cuál queda primero? ¿Y por qué? Es la pregunta que se hizo Galileo Galilei cuando subió a la Torre de Pisa y tiraba los cuerpos y se preguntaba cuál caía primero, ¿sí? Si este, que es el mismo cuerpo, o este, que está así. Y la pregunta es, si cae primero, ¿por qué cae? Eso sería lo que es el estudio del movimiento de los cuerpos. Si yo le hablo, por ejemplo, fíjense, de la estática. La estática es el estudio de las fuerzas en equilibrio. Entonces, fíjense ahora, yo tengo este bolígrafo, este fibrón. Si yo le aplico una fuerza, ¿sí? Esta fuerza, o sea, la pregunta sería concretamente, ¿quién sostiene el fibrón? Y usted me puede decir la mano, y yo le voy a decir en términos físicos que el que sostiene el fibrón es una fuerza igual y en sentido contrario a la que hace mi mano. La fibra hace una fuerza para abajo, sentido para abajo, y mi mano hace una fuerza sentido para arriba. Se llama principio de acción y reacción. Si la fuerza de mi mano fuera superior a la del fibrón, el cuerpo subiría. Si la fuerza del fibrón fuera mayor, el cuerpo bajaría. Pero como está quieto, está en equilibrio. Eso es lo que pasa acá. Fíjense, estas fuerzas están en equilibrio porque este camión puede pasar arriba de este puente o esta caja puede estar arriba de esta soga. Muy bien, esto sería lo que es la estática. Y lo otro que vamos a estudiar se llama la dinámica. La dinámica lo que va a hacer es estudiar tres leyes de Newton, que es el principio de acción y reacción que ya le nombraba, la ley de acción de masas, y lo que se llama el otro el principio de inercia. El principio de inercia básicamente dice que todo cuerpo va a permanecer en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme si no se le aplica una fuerza. Es decir, si el cuerpo está quieto, va a permanecer quieto, si no le aplica una fuerza, va a seguir ahí quieto. Pero si el cuerpo se está moviendo, por ejemplo, yo me voy dentro del colectivo y frena el colectivo, lo que hace es mi cuerpo tira para adelante. ¿Por qué? Porque yo venía a una velocidad y al aplicar una fuerza, el cuerpo va a tender a moverse. Y una cosa fundamental en todo este proceso es la práctica, el entrenamiento. O sea, hay una frase que dice que
tarde o temprano la disciplina vencerá la inteligencia. Entonces yo tengo que practicar, tengo que entrenar. No, fíjense Messi, que es un gran jugador de fútbol, pero él entrena todos los días, tiene que practicar, tiene que entrenar. No alcanza solo con los talentos. El talento es una parte y nos ayuda muchísimo, pero también uno, si no tiene tanto talento o si tiene mucho, también el entrenamiento es fundamental. Entonces yo tengo que practicar, entrenar. El resultado de mi examen es directamente proporcional a la cantidad de horas que yo estoy sentado en la silla practicando. Es decir, que cuando más tiempo esté sentado practicando, más probabilidad tengo de aprobar un examen. Hay una frase que también dice, que me gusta mucho, dice que cuando más trabajo, cuando más entreno, más suerte tengo, dice un refrán, una frase que también me gusta. Entonces acá hay que practicar y hay que entrenar. En resumen, ¿qué vimos hasta acá o qué cosas tener en cuenta en todo este camino de la masterclass? Lo primero, ¿en qué consiste un examen de ingreso? ¿Cuáles son las materias con las cuales nos vamos a encontrar? Segundo, ¿cuáles son los temas claves? ¿Sí? De esas materias de matemática, ¿qué vamos a ver nosotros? Dijimos la aritmética, el álgebra, la geometría, las funciones y la trigonometría. ¿Qué temas claves en física? La cinemática, la estática y la dinámica. ¿Y por qué es importante prepararse? ¿Por qué? ¿Por qué es importante practicar y por qué es importante prepararse? Muy bien. Ahora, todo lo que no se fija, ¿sí? Todo lo que no se fija, todo lo que no se anota, no queda, no se fija, no queda. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, en un minuto, vamos a tratar de responder estas dos preguntas. ¿Qué descubrieron con esta parte del video? Y cómo uno puede aplicar esto a nivel personal. Entonces uno va a fijar el conocimiento cuando lo aplica. Muy bien, les dejo un minuto con el video. Muy bien, fin del minuto. Espero que hayan podido anotar, que hayan podido fijar estos conocimientos. Como le dije, con los conocimientos que no se anotan, no se repasan, no se fijan. Muy bien, para ir terminando con esta primera parte, entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Poner luz, cámara, acción. Actuar, si la actitud tenemos de avanzar. Entonces, ¿para qué es? Para poder actuar y avanzar, hay que aplicar lo que aprendimos. Primero que nada, ¿cuáles son? Digo, que para poder avanzar tenemos que conocer cuáles son las bases y los temas que necesitamos para avanzar. Necesitamos conocer bien un tema, las bases fundamentales de un tema, para avanzar en el tema siguiente. Lo segundo es establecer relaciones entre los temas que vamos aprendiendo. ¿Sí? Eso es fundamental. Como le decía al principio, entre la aritmética y el álgebra, entre la geometría, entre la álgebra y la geometría y la física, tenemos que estar estableciendo relaciones. Lo otro es resolver los problemas en orden creciente, es decir, de lo más sencillo a lo más complejo, siempre. Y por último, tenemos que interpretar la fórmula, no memorizarla, porque eso me permite a mí inferir otros conocimientos. Así que a interpretar las fórmulas, no memorizarlas de por sí y resolver, sino que tratar de comprender de qué se trata, porque eso me va a permitir solucionar siempre el problema más complejo. Bueno, muchísimas gracias en esta parte, en este espacio. Los espero yo en el siguiente video. Chao.